Hoy es un gran día, ¿no es cierto? Creo que pocas veces nos toca un día así, un domingo, primer día del año, y me parece que es una enorme oportunidad que usted y yo tenemos para comenzar no solamente el 2023, sino comenzar una semana, comenzar con un pensamiento acerca de ese lugar que Dios ocupa en nuestra vida. ¿Saben? Siempre comenzar un año, sin lugar a dudas, va a traer esa oportunidad de evaluar lo que usted y yo hicimos en el año. No importa si usted es como yo y no es muy organizado, en que anotó propósitos de año nuevo y al final los checó. No importa, la verdad es de que aunque usted y yo no hayamos hecho una lista de propósitos de año nuevo para el 2022 y no tengamos ahorita algo para comparar, el punto es que en nuestra mente y en nuestro corazón usted y yo sabemos que hay algunas cosas en las cuales queríamos lograr en este año, y hay cosas en las que nos esforzamos, hay cosas en que usted y yo, al ver hacia atrás, sin lugar a dudas, quisiéramos haber hecho mejor, quisiéramos haber hecho de otra forma, de otra manera. Y me parece que el punto siempre es que en medio de la vida, en medio de cada actividad que usted y yo desarrollamos, estamos buscando ese balance. Y me parece que ese es el problema que muchas veces nos encontramos, en cómo es que usted y yo llevamos nuestra vida, encontrar un balance. Y tal vez al mirar hacia atrás, usted pueda ver y pensar en que, bueno, tuve un gran éxito laboral, me fue muy bien como ese trabajador, como ese empleado, me fue muy bien, tuve grandes éxitos laborales, pero tal vez en su matrimonio no tuvo tantos éxitos y hay un desbalance, y mucha gente vive así, buscando el éxito laboral, pero con fracasos en medio de su relación de matrimonio. Tal vez igualmente puede decir, bueno, alcancé todas mis metas financieras, ahorré lo que quería ahorrar, conseguí el contrato que quería tener, pero tal vez tu relación con tus hijos no alcanzaron las metas que tú esperabas tener, y tal vez lo que soñaste para realizar con tus hijos, muchos de nosotros fueron promesas no cumplidas, cosas que dijimos que íbamos a hacer con nuestros hijos para nutrir la relación y no lo hicimos. Y tal vez otra vez hay un desbalance en la vida. Puede ser que te vaya muy bien económicamente, pero tal vez en tu relación con tus hijos no te vaya tan bien. Tal vez pensemos en algo más, tal vez una cuestión física, y digas, bueno, este año me ejercité muy bien, fui al gimnasio y fui fiel en cuidar qué comía y qué era lo que alimentaba mi cuerpo, pero ¿qué tal en lo intelectual? Y tal vez no cuidaste lo que veías, así como cuidabas lo que comías, y entonces muchos, otra vez hay un desbalance en la vida. Cuidan su cuerpo, su físico, pensando en que hay cosas que no pueden comer, cosas que deben de restringir, pero no así en lo intelectual, y entonces están abiertos a ver cualquier serie, a ver, discúlpeme la expresión, pero ver cualquier basura, escuchar cualquier música basura, porque es la que está de moda, es la que está en el radio, y entonces te das cuenta, hay un desbalance en la vida. Y la verdad es que es nuestra lucha. La verdad es que vamos por la vida luchando. ¿Cómo balancear estas cosas? ¿Cómo puedo ser exitoso en mi empresa, en mi negocio, y a la vez ser exitoso y ser un gran padre, tener una gran familia? Yo quiero hablarte acerca de esto, de cómo encontrar ese balance en medio de nuestras vidas. Y al pensarlo, al considerarlo y al pensar en qué es lo que Dios quisiera enseñarnos esta mañana para iniciar este nuevo año, pensaba en esto. Sabes, me parece que la única forma en que tú y yo podemos alcanzar un balance en la vida es en medio de entablar una relación íntima y cercana con Dios, porque es Dios quien nos puede dar dirección, es Dios quien puede traer esa sabiduría para poder tener ese balance. Sabes, es Dios quien trae esa fortaleza a la vida para
poder tal vez decir no a un contrato, a algún esfuerzo laboral, para decir que sí a tu familia y pasar más tiempo. Es Dios quien trae la confianza y la fe para dar ese paso de fe y comenzar a construir tu matrimonio, no bajo tu idea o tus preceptos, sino bajo la idea y la voluntad de Dios para tu matrimonio. Es Dios entonces, en medio de nuestra relación con Él, que estoy convencido que tú y yo podemos tener verdadero balance en nuestra vida. La cosa es que la verdad es que también nuestra relación con Dios necesita balance. Y muchas veces nuestra relación con Dios no está bien, no está balanceada, y es un reflejo entonces también de nuestra vida. Quiero llevarte a un pasaje allá en Lucas capítulo 9, y quiero que me acompañes con tu vista leyendo a partir del versículo 28. Es un pasaje un tanto largo, son algunos versículos los que quiero leer. Vamos a leer desde el versículo 28 hasta el 42, pero no quiero que te pierdas en la lectura. Quiero que vayas imaginando lo que está sucediendo y que de alguna manera podamos comprender lo que Dios quiere decirnos aquí. Si estás en tu Biblia, allá en Lucas capítulo 9, versículo 28, dice: como 8 días después de que Jesús dijo esto, subió al monte a orar, y se llevó con él a Pedro, a Juan y Jacob. Y mientras oraba, cambió la apariencia de su rostro, y su vestido se hizo blanco y resplandeciente. Aparecieron entonces 2 hombres y conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que rodeados de la gloria hablaban de la partida de Jesús, la cual iba a cumplir en Jerusalén. Pedro y los que estaban con él tenían mucho sueño, pero como se quedaron despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban de Jesús, Pedro dijo: Maestro, qué bueno es para nosotros estar aquí. Vamos a hacer 3 cobertizos, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Pero no sabía lo que decía. Y mientras decía esto, una nube los cubrió, y tuvieron miedo de entrar en la nube. Entonces desde la nube se oyó una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Cuando la voz cesó, Jesús se encontraba solo, pero ellos mantuvieron esto en secreto, y durante aquellos días no le dijeron a nadie lo que habían visto. Al día siguiente, cuando bajaron del monte, una gran multitud les salió al encuentro, y con fuerte voz un hombre de la multitud le dijo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, es el único hijo que tengo. Sucede que un espíritu se apodera de él y de repente lo sacude con violencia y lo hace gritar y echar espuma por la boca. Cuando lo atormenta, a duras penas lo deja tranquilo. Yo les pedí a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no pudieron. Jesús dijo entonces: Ay, gente incrédula y perversa, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes y soportarlos? Trae acá a tu hijo. Mientras el muchacho se acercaba, el demonio lo derribó y lo sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu impuro, sanó al muchacho y se lo entregó a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Quiero usar este evento, esta situación que me parece nos enseña ese balance en medio de nuestra relación con Dios. Y mira, hay 2 cosas en medio de estos eventos, de esta situación que Jesús vivió en esta situación. Hay 2 cosas importantes aquí. Por un lado está una devoción, pero por el otro lado está una misión. Mientras Jesús oraba, estaba en el monte orando con aquellos discípulos cercanos a él, pasó algo increíble. Los otros evangelistas usan la palabra transfiguración. Hablan de ese momento en que Jesús es transformado y su rostro cambia y sus vestiduras se llenan de luz. Y era un momento glorioso, era un momento muy especial. Considérelo. La Biblia nos enseña que nadie había visto y que nadie ha visto a Dios jamás. Y los discípulos están muy cerca de ver eso. Dice que vieron la gloria de Dios, que la gloria los cubría, y los discípulos están ahí. Un momento extraordinario. Tanto así que Pedro considera la gran idea de quedarse ahí arriba. Y entonces su idea es:
hagamos una casa aquí y quedémonos aquí arriba. Un momento tan especial de un encuentro con Dios como nunca antes estos discípulos lo habían visto. Piénselo nuevamente, me emociona pensar en esto. Los discípulos habían visto a Jesús calmar un mar, lo habían visto alimentar a miles de personas, lo habían visto sanar enfermos, lo habían visto en muchas facetas, pero ahora lo ven en su gloria, transfigurado de una forma especial. Y obviamente su reacción es: quedémonos aquí. No hay nada mejor que esto. Pero no se podían quedar ahí. No se podían quedar solamente en este asunto de la devoción, de ese encuentro con Dios. Había que bajar. Y dice que al día siguiente bajaron y una gran multitud estaba esperándolos. Y encuentro aquí el otro aspecto de la vida espiritual de nuestra relación con Dios, que tiene que ver con la misión. Había una necesidad. Un padre dolido por el espíritu que su hijo tenía. Y Jesús tenía que bajar y tenía que solucionar aquella situación y aquel dolor que alguien tenía. Y entonces Jesús hace el milagro y sana a aquel joven endemoniado. Y este es mi punto. Sabes, en medio de una relación con Dios, hay estos dos aspectos en nuestra relación con Dios. Por un lado está la devoción, nuestro tiempo con Dios, nuestro tiempo de adoración, el venir a una iglesia, el ofrendar. Todo esto tiene que ver con nuestra devoción, tiene que ver con aquel corazón de estar con Dios, de conocerle cada vez más. Nuestra devoción tiene que ver con nuestra oración diaria, con nuestro estudio de la palabra de Dios, con un tiempo como este en el que podemos estar juntos como iglesia y adorar a Dios. Y eso es un aspecto muy importante de nuestra relación con Dios. Y muchos nos enfocamos solamente en eso y olvidamos la otra parte que tiene que ver con la obra y la misión de Dios. Y sabes, muchos de nosotros hoy vivimos una cultura evangélica, en una cultura cristiana muy enfocada a la devoción y no a la misión, al trabajo, a la obra de Dios. Y por lo general todos estamos buscando una iglesia donde me aliente, me llene. Y la devoción tiene que ver con buscar programas, con buscar estudios, con buscar clases. Y entonces la gente hoy está buscando ese tipo de iglesias que me llene, que me haga sentir bien, que tenga un gran culto. Y no estoy diciendo que eso sea malo. Nos esforzamos por eso, claro que sí. Pero mi punto es que eso trae un desbalance a tu relación con Dios. Si solamente estás buscando este tiempo devocional, alguien que te inspire, que te anime, ese estudio que te haga sentir bien, ese estudio que te haga sentir mucho mejor, porque ahora conoces más de la palabra y te olvidas de la otra parte que tiene que ver con el trabajo y con la misión de Dios, tienes una vida espiritual desbalanceada. Y nuevamente insisto, hoy en día me parece que nuestro mundo, nuestras iglesias, enfocamos más la devoción que la misión de Dios. Y si no tenemos una relación con Dios balanceada, no podemos esperar tener una vida balanceada. Y nos hemos acostumbrado a tener una vida espiritual, una vida cristiana desbalanceada, con mucha devoción, mucho culto, muchas reuniones, muchos estudios, pero sin nada de obra, sin nada para hacer. Estoy convencido que si tú y yo alcanzamos un balance en nuestra vida espiritual, en nuestra relación con Dios, teniendo la suficiente devoción, pero también el suficiente trabajo para el Señor, todo lo demás en tu vida se puede balancear. Estoy convencido de eso. Porque otra vez es en medio de nuestra relación con Dios, una buena relación con Dios, en que tú y yo podemos vivir este balance en medio de la vida. Quiero que pensemos en estos dos aspectos, devoción y misión. Permíteme explicártelo de la siguiente manera. Es interesante, nuevamente,
mientras están en el monte, están en esta devoción. Y pasan algunas cosas interesantes que siempre en nuestra devoción a Dios, en nuestra búsqueda de Dios, deben de pasar. Y al menos yo detecté 3, tal vez tú puedas detectar más en medio de lo que estaba sucediendo en aquel monte, con los discípulos, viendo a su maestro de una forma tan especial, con su rostro cambiado, lleno de luz. Tal vez tú puedas encontrar algunas cosas. Yo encontré estas 3. Me parece que una de las cosas que nunca debemos olvidar de qué se trata nuestra devoción es de conocer a Dios, de encontrarnos con Él como nunca antes lo hubiéramos hecho. Cada devocional, cada tiempo que tú y yo estamos con Dios tiene que ser especial, tiene que ser distinto. Tú y yo podemos conocer a este Dios tan grande, tan especial, tan enorme, de diferentes formas y de diferentes maneras. Y una de las cosas por las cuales me parece que olvidamos tener nuestro devocional, nuestro tiempo de búsqueda con Dios, es porque se vuelve aburrido. Es porque parece que hice lo mismo que ayer. Oré y leí la Biblia. ¿Sabes? Una verdadera devoción es un encuentro con Dios. Y debería ser tan especial como ese momento en que los discípulos veían la gloria de Dios y estaban ahí. Y sé lo que estás pensando, lo mismo que yo decir, pero eso casi nunca sucede, pastor. Eso casi nunca pasa en mis devocionales. Y yo también lo pienso. Pero cuando yo me pregunto, ¿por qué eso casi nunca pasa? En mi caso me he dado cuenta que no siempre he tenido esa disposición para encontrarme con Él. Y a veces mis devocionales han sido apresurados, han sido como esa cosa, ese asunto por cumplir. Y a veces no me he dado el tiempo de encontrarme con Dios. Y a veces simplemente ha sido leer una oración rápida, cumplí. Pero la verdad nunca tuve la disposición de buscar a Dios. ¿Sabes, mi querido hermano? Si tú y yo no nos disponemos a buscar a Dios, me parece que difícilmente nos encontraremos con Él. Si no estás dispuesto a invertir el tiempo, a invertir una actitud humilde, entonces no podremos encontrarnos con Él. Y por eso entonces nuestros devocionales se vuelven vacíos y se vuelven muchas veces sin sentido. Estos discípulos se encontraron en medio de este tiempo de devoción. Jesús estaba orando, estaba buscando al Padre y ellos estaban ahí. Y conocieron a su maestro como nunca antes lo habían conocido. Los otros evangelios dicen que cuando bajaron, Jesús les pidió que no hablaran de eso. Les dijo, no hablen de esto hasta que yo resucite. Me parece interesante que los discípulos guardaron silencio, pero tal vez entre ellos hablaban y decían, qué tremendo lo que pasó allá arriba. Y evidentemente fue algo que nunca olvidaron. Mi querido hermano, en medio de nuestra búsqueda con Dios deben de ser momentos que jamás olvidemos. Pero luego sucedió algo también. No solamente fue este momento de conocer a Dios, de conectarse con Dios de una forma extraordinaria, sino que tenía que ver también con obediencia. Dice que una nube los cubrió y entonces se escuchó una voz. ¿Recuerdas esta narración? Que dice que se escuchó la voz y dijo, esta voz dijo, este es mi hijo amado, escúchenlo. ¿Sabes? Un encuentro con Dios sin obediencia no tiene sentido. No tiene sentido. Si tú y yo solamente buscamos a Dios como una experiencia, pero no estamos dispuestos a escuchar y a obedecer, entonces no tiene sentido. Cada vez que tú y yo nos encontramos con Dios, debiéramos estar muy atentos para escuchar y obedecer. Y estar listos para obedecer a lo que Dios nos diga, a lo que Dios nos guíe. Y es aquí donde me parece que entra este punto del balance para la vida. ¿Sabes? Es en nuestro tiempo cuando buscamos a Dios, en que Dios te puede dirigir y guiar para hacer algo en tu vida o dejar de hacer algo. Y a veces Dios te va a guiar para
negarte a ese contrato millonario, pero que te va a robar tu vida de familia, para guiarte a buscar ayuda y entender que necesitas que alguien te ayude en tu relación matrimonial y buscar consejería juntos. Es ahí donde Dios nos habla, es ahí donde Dios nos guía, es ahí donde Dios abre nuestros ojos y nos dice: ¿sabes lo que estás haciendo? No lo estás haciendo bien. Y es ahí entonces donde tú y yo tenemos que tener la disposición para escuchar. Mientras los discípulos veían la gloria de Dios y se encontraban con aquella escena tan extraordinaria de ver a Moisés y a Elías ahí, no me imagino cómo supieron que eran ellos. Seguramente el Espíritu Santo los guió a entender que eran ellos, porque no había fotografías, no había Facebook, no pudieron reconocer quiénes eran, pero los evangelios narran muy claro: era Moisés y Elías ahí hablando con Jesús. Mi punto es, sabes, en medio de lo extraordinario que estaba sucediendo, la voz de Dios solamente trajo una indicación: escúchenlo, obedézcanlo, hagan lo que Él les dice. En medio de nuestra devoción, en medio de nuestra búsqueda de Dios, sabes, tiene que pasar eso. Tú y yo tenemos que escuchar a Dios y obedecer. Pero hay otra cosa que me llamó la atención. ¿Notaste que dice que los discípulos tenían mucho sueño? Dice, pero no se durmieron. Y como no se durmieron, vieron la gloria de Jesús. Esto me recuerda algo y siempre me anima a saber que Dios conoce y sabe de nuestra debilidad. Buscar a Dios, relacionarnos con Él, no es algo que esté en ti y en mí. Requiere esfuerzo, requiere dedicación, requiere disciplina. Por alguna razón, alguien nos hizo pensar que la vida espiritual es mágica, que no te tienes que esforzar, que ve a la iglesia y todo lo demás va a suceder. No, requiere dedicación, requiere que te esfuerces, requiere que tú y yo pongamos de nuestro esfuerzo para esto. ¿Qué hubiera pasado si los discípulos se hubieran dormido? Lo más lógico es que se hubieran perdido de todo lo que sucedió, ¿no es cierto? O tal vez en la gracia de Dios Jesús los hubiera despertado, no les hubiera hablado: hey, miren lo que está pasando, no sé. Pero me pareció muy interesante recordar esto, ¿sabes? Hay muchas cosas que nos adormecen hoy en día para buscar a Dios. Las redes sociales es algo que nos adormece, nos aleja de buscar a Dios. La televisión, el internet, ese hobby que tanto nos gusta. Este mundo está lleno de distractores, que tú y yo tenemos que ser muy sabios a qué cosa le vamos a dedicar tiempo. El mismo trabajo nos aleja de buscar a Dios. Y mi pretexto, como en muchos de ustedes, mi pretexto para no buscar a Dios es: no tengo tiempo. ¿A qué horas lo hago? ¿Cómo le hago si apenas si me levanto para ir y trabajar y apenas me levanto y tengo que hacer esto, el otro? Ya cuando termino están los niños, está esto. No hay tiempo para eso. Requiere esfuerzo y dedicación. ¿Sabes? Y cuando tú y yo entendemos todo lo que trae este asunto de nuestra devoción a Dios y estamos dispuestos a encontrarnos con Dios, apartar el tiempo para encontrarnos con Él, para escucharle, para obedecerle, y estamos dispuestos a invertir nuestra dedicación y nuestro esfuerzo, entonces, ¿sabes? Tu vida devocional, tu vida de buscar a Dios será algo extraordinario. Pero la otra parte tiene que ver con la misión. Otra vez, no podemos quedarnos solamente con la devoción, no solamente podemos quedarnos con este asunto de buscar a Dios, de relacionarnos con Él y estar muy bien. Hay otra parte, lo que hace el balance en nuestra relación con Dios, y tiene que ver con la misión. Cuando hablamos acerca de misión, tenemos que entender algo, ¿sabes? Lo que a Dios más le importa son las personas. La obra de Dios siempre tendrá que ver con personas. Él no vino a morir por programas. Él no murió en la cruz ni derramó su sangre por instituciones o nombres de iglesia. Él vino aquí para salvar personas. Y la obra de Dios siempre tendrá que ver con personas. ¿Por qué insisto en esto?
¿Sabes? Porque a veces pensamos que estamos haciendo la obra de Dios simplemente por hacer cualquier cosa. Si no estás impactando la vida de alguien, si no estás alcanzando el corazón de alguien, si eso no repercute en la bendición de alguien, lo que tú estás haciendo, estarás haciendo cualquier otra cosa, menos la obra de Dios. La obra de Dios, la misión de Dios, siempre tendrá que ver con personas. Siempre. Porque es por lo que Jesús vino, por ti y por mí. Es lo que está en el corazón de Dios. Y entonces cuando pensamos, ¿cuál es la misión de Dios? ¿Qué es lo que puedo hacer? No solamente tienes que pensar en irte a otro país y a hablar del evangelio. Todo lo que tú puedas hacer, en todo lo que Dios te use para cambiar, transformar, ayudar, bendecir a otra persona, es la obra de Dios. Y puede ser una clase en la escuela dominical, con un niño, y estás marcando la vida de alguien. Puede ser un discipulado, ese tiempo que te tomas entre semana para hablar con alguien de las verdades espirituales. Estás llegando al corazón de alguien. Si estás ayudando, bendiciendo a alguien que está en necesidad, y te estás preocupando no solamente porque coma, sino por su condición y por su situación también espiritual, y estás afectando la vida de alguien, estás haciendo la obra de Dios. Nuevamente, la obra de Dios tiene que ver con personas. Me parece que hay un pasaje bien claro allá en Primera de Corintios que nos habla acerca de esto. Es Primera de Corintios en el capítulo 15, el versículo 58. Y déjame rápidamente enfocarte en cómo funciona hacer la obra de Dios. Dice 1 Corintios 15, versículo 58, así que, amados hermanos míos, manténganse firmes y constantes, siempre creciendo. Y nota estas palabras, en la obra del Señor, seguros de que el trabajo de ustedes en el Señor no carece de sentido. Mira, cuando pensamos en la misión de Dios, hay una cosa importante que tú y yo debemos de entender. La primera cosa que este pasaje nos revela, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, dice que debemos de crecer en la obra del Señor. Esto implica algo, la traducción sería, Dios tiene un trabajo para ti. Cuando hablamos de la obra de Dios, cuando hablamos de la misión de Dios, tienes que entender algo, Dios tiene un trabajo para ti, personal, exclusivo, único para ti. Y el llamado es hacer esa obra, ese trabajo, que no te voy a decir que nadie más lo va a hacer. Me gustaría decirte, si tú no lo haces, nadie lo va a hacer, pero en el reino de Dios no funciona así. Si tú no lo haces, alguien más lo va a hacer. Así es, porque la obra de Dios no se va a detener por nuestro capricho, por nuestra ignorancia o simplemente por nuestra flojera. La obra de Dios continuará. Pero Dios tiene un trabajo para ti y eso es grandioso. El saberte incluido, el saberte siendo parte del trabajo y de la obra de Dios, debería ser algo que nos emocionara. Porque realizar la obra de Dios es hacer algo mucho más grande que nosotros mismos. Hacer la obra de Dios es ser parte de algo enorme, de algo grandioso, de algo que tú y yo jamás pudiéramos hacer. ¿Y quién no quiere trabajar en un proyecto exitoso? Porque la obra de Dios siempre será exitosa, nunca fracasará. ¿Quién no quiere ser parte de un proyecto, de un trabajo extraordinario, sobrenatural, que nadie más puede hacer? Todos quisiéramos ser parte de un proyecto así, ¿no es cierto? Algo único, algo extraordinario. Eso es realizar la obra de Dios. Así es, mi hermano. Así es trabajar para Él, es trabajar en algo que tiene éxito. Nunca la obra de Dios va a fracasar, jamás. Siempre habrá éxito en hacer la obra de Dios, sirviendo a los demás, siempre. Y siempre tú y yo estaremos haciendo algo mucho más grande que nosotros. Nuevamente, déjame llevarte a considerar esto. Mira, hay muchas cosas buenas en este mundo, en esta vida, que tú y yo podemos invertir nuestra vida. Hay muchas cosas buenas.
Lo puedes invertir en construir una gran empresa. Lo puedes invertir tu vida y todos tus esfuerzos por dejar una gran herencia, un gran legado, una gran casa, riquezas y cosas así. Puedes invertir tu vida en muchas cosas buenas en este mundo. Pero hoy simplemente déjame decirte que no hay cosa mejor en la que puedas invertir tu vida, tu esfuerzo, tu trabajo, tu cansancio, que en la obra de Dios. Y eso no implica que dejes tu trabajo, eso no implica que dejes tu vida laboral. Implica la disposición de decir: Dios, usa lo que tengo para impactar la vida de las personas que están a mi alrededor y hacer tu obra. Y nuevamente me parece que muchos de nosotros no nos gusta pensar en que Dios tiene un trabajo para nosotros. Nos gusta más la parte de la devoción, pero no la parte de realizar la obra. Y sabes, Jesús dijo que la mies, la obra, era muy grande. Hay mucha necesidad. En el evento que leímos me parece que es bastante gráfico. Un padre con un corazón deshecho por ver a su hijo tomado por un espíritu inmundo. No puede haber escena más triste que ver a un padre sufrir por su hijo, ¿no es cierto? Y el padre está deshecho. Buscó ayuda y no hay nadie que le pueda ayudar, ni los discípulos de Jesús que se quedaron abajo pudieron ayudarlo. ¿Sabes? La obra de Dios se vuelve tan trascendente, tan importante, porque hay personas deshechas, familias deshechas, vidas destruidas, que necesitan la mano de Dios que sane y restaure y cambie la vida. Pero sabes, eso no sucede en el monte, eso no sucede en la devoción, eso sucede en el valle, cuando tú y yo bajamos a hacer la obra de Dios y nos metemos y nos involucramos en la vida de los demás para tocarlos. Por eso se vuelve tan importante que tú y yo entendamos: Dios tiene un trabajo para mí. No es un trabajo para la iglesia, no es un trabajo para la organización, no es un trabajo para nadie más, para el pastor, no es para nadie más. Es la obra de Dios que tiene que ver con personas, con vidas y con consecuencias eternas. Tú tienes un trabajo, hermano, que Dios quiere que realices. La obra a la cual Dios nos llama, dice: manténganse firmes y constantes, crezcan en esta obra del Señor. Pero déjame terminar con lo siguiente, porque termina el versículo con algo más y tiene que ver con recompensas eternas, porque dice el pasaje que podemos estar seguros de que el trabajo de ustedes en el Señor no carece de sentido. Mi hermano, el contexto de 1 Corintios 15 tiene que ver con las recompensas eternas, tiene que ver con la resurrección. Pablo está hablando de lo importante, de lo trascendente que es entender que, sabes, el día que tú y yo dejemos este mundo, y si eres un seguidor de Jesús, despertaremos una realidad espiritual, una realidad mucho más grande de lo que podamos imaginar, una vida eterna. Y Pablo en este capítulo 15 está hablando de esto, de que habrá un día en que los muertos resuciten y todos estarán delante de Dios para rendir cuentas. Y tal vez algunos no crean esto y piensen: la vida se termina una vez que aquí se acaba, aquella idea de simplemente se apaga la luz y todo se termina. Pero la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña otra realidad. ¿Sabes? Dios puso eternidad en nuestra vida. Y va a llegar un día en que tú y yo tengamos que estar delante de la presencia de Dios, rindiendo cuentas por lo que tú y yo hicimos. Y en ese marco de eternidad, en ese marco de resurrección, de que un día estaremos delante del Padre, Pablo incluye este pensamiento y dice: tu trabajo, tu obra, tu esfuerzo, tu dedicación, tu sacrificio
no es en vano. Habrá recompensas eternas, recompensas especiales una vez que estemos con nuestro Padre. Mi hermano, Dios tiene un trabajo para ti. Dios quiere que lo realices. Y en su gracia quiere recompensarte por ese trabajo. Llegará un día en que tú y yo estemos delante del Padre. Y la gran pregunta es, ¿qué llevaremos en nuestras manos? ¿Qué traerás para ese gran Rey? ¿Cuál será tu obra? ¿Cuáles serán tus cuentas? ¿Qué será lo que le dirás? Dios, mira, aquí está, me esforcé por hacer tu obra y tantas personas que fueron tocadas por ti. O simplemente llegaremos y diremos, Dios, pues todos los domingos fui a la iglesia y te canté tan fuerte, pero nunca quise hacer nada para ti, no me di el tiempo. ¿Cómo llegarás? ¿Cuál será tu recompensa? ¿Habrá alguna recompensa para nosotros? ¿Sabes? Al Dios que servimos es un Dios que honra, que premia nuestro trabajo. No te canses de hacer la obra de Dios, porque las recompensas estarán allá, en el cielo, en lo eterno. No aquí, pero allá sí. ¿Sabes? La vida espiritual entonces, nuestra relación con Dios debe balancearse con una vida devocional que busque a Dios, que encuentre a Dios cada vez, conociéndolo de maneras extraordinarias, escuchándolo, obedeciéndolo, recibiendo su guía, pero también trabajando para Él. Mi oración es que tú y yo balanceemos nuestra vida espiritual y que hoy sea un buen momento para preguntarte, ¿a qué le estás dedicando más tiempo? Qué bueno que vienes a la iglesia, qué bueno que tienes tu devocional, pero que de tu obra, que de cumplir la misión, a quién estás tocando, a quién estás siendo intencional en cambiar su vida, a quién estás invitando a que cambie y a que sea transformado por el Espíritu Santo, a quién estás ayudando a crecer en su fe cristiana. ¿Qué estamos haciendo? Y cuando tú y yo encontramos ese balance, una gran devoción y una gran misión, un gran trabajo para Dios, este trabajo que Dios recompensa y que premia, y balanceamos nuestra vida espiritual, nuevamente te insisto y apuesto que todo lo demás en tu vida se va a balancear. Y no tendrás que estar luchando por que tengas una vida desbalanceada, un gran negocio, pero un matrimonio perdido, un gran empleo, pero malas relaciones con tus hijos, un gran ministerio, pero una mala relación con tu familia. Cuando tú y yo logremos nivelar nuestra devoción con nuestra misión, todo lo demás se va a arreglar. Esa es la promesa de Dios. Cuando tú y yo buscamos el reino de Dios, todas las cosas vienen por añadidura. Mi oración es que este año, como iglesia, seamos no solamente una iglesia que busca la devoción, sino que cumple la misión de Dios. No como organización, sino cada uno en lo personal. Y que Dios entonces nos permita ver su gloria, nos permita ver su grandeza, pero que también nos permita ser instrumentos útiles para su gloria. Mi oración para ti, mi querido hermano, mi deseo para ti este 2023 es que encuentres tu propósito y el sentido de tu vida en medio de tu relación con Dios, encontrándote con Él, pero sirviéndole a Él con todo. ¿Qué les parece si oramos? Dios, gracias, Señor, por tu palabra. Te amamos, Señor, y agradecemos la oportunidad que nos das de conocerte. Dios, es grandioso saber de tu bondad, de lo bueno que tú eres, Señor. Porque eres ese Dios bueno que nos bendice, que nos provee, que nos guarda. Pero eres también ese Dios bueno, Señor, que en tu bondad, en tu misericordia nos invita, Señor,
a ser instrumentos en tus manos. Padre, ayúdanos a balancear nuestra vida espiritual, nuestra relación contigo, no solamente a una devoción, sino también, Señor, a cumplir una obra, a trabajar para ti. Que nuestra vida, Señor, encuentre sentido en ser instrumentos en tus manos para bendecir a otros. Ahí desde donde estamos, Señor, ahí desde nuestro trabajo, de nuestra empresa, de el empleo que tenemos, de la escuela, de lo que estamos estudiando, desde ahí, Señor, donde tú nos pusiste. Que cada miembro, Dios, de nuestra iglesia cumpla tu misión. Tocar el corazón de las personas para que sean cambiadas y transformadas por tu gracia. Dios, llévanos a entender, Señor, que ninguno es demasiado joven para hacer tu obra, ni demasiado grande, ni demasiado anciano para cumplir, Señor, tu obra de tocar la vida de alguien más. Dios, te amamos. Gracias por que podemos confiar en que traerás grandes bendiciones este 2023. Pero, Señor, gracias también porque traerás grandes oportunidades para encontrarnos contigo en medio de nuestra búsqueda de oración, de la lectura de tu palabra, nuestra búsqueda acerca de quién eres tú. Y tendremos grandes oportunidades, Señor, de conocerte mejor, pero grandes oportunidades de servirte. Queremos estar atentos, Señor, para hacer tu obra. Te amamos, Dios, y otra vez gracias porque podemos iniciar este 2023 en tu presencia, en compañía de nuestros hermanos y amigos en la fe, y con el gozo, Señor, de saber que no estamos solos. Padre, gracias porque eres ese Dios. En Cristo Jesús.